Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Mauricio Fernández. Qué gusto que estés con nosotros nuevamente en este estudio sobre la gracia de Dios. Es un estudio muy interesante, muy profundo. Ya llevamos varias clases. Por favor, te invitamos a que veas toda la serie, ya que, bueno, pues ciertamente al ser un curso, pues para que podamos ir entendiendo la hilación y no nos quedemos a lo mejor con una idea medio corta o extraña, por decir algo, ¿de acuerdo? Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, que nos dé la sabiduría y que nos dé revelación en esta hora. Amén. Precioso y buen Dios, Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tu gracia es el regalo más hermoso que nos has dado. Gracias, Señor, porque por tu gracia somos salvos, porque por tu gracia somos tus hijos y porque tu gracia, Señor Dios, somos instrumentos en tus manos. Te exaltamos y te glorificamos, buen Dios. Derrama bendición sobre cada familia de los que están viendo este estudio. Líbranos de todo peligro y de todo mal. Te lo suplico, precioso y buen Dios, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Bien, pues vamos a continuar. Ayer estábamos leyendo en el libro del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 2, en el verso 7 y en el capítulo 1, versículo 6, ¿verdad? Cómo en esos textos nos habla sobre la bondad de nuestro Señor. En Cristo Jesús somos herederos y tenemos una abundante riqueza, la cual pues obviamente son los recursos que el Padre ha destinado para que usted y yo podamos ser alabanza de la gloria de su gracia. Así dice, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Esto qué significa? Que usted y yo vamos a poder transmitir el mensaje de salvación, el mensaje de evangelio de reino, la gracia de Dios con un poder sobrenatural. Todos los recursos del cielo están dispuestos para usted y para mí. Amén. Ahí fue donde nos quedamos. Hoy vamos a hablar un poquito más sobre lo que es la gracia. Comentaba que llamar gracia pues es un asunto bastante profundo porque entre otras cosas también significa, por ejemplo, belleza, gracia significa favor, gracia significa vida, salvación, etcétera, etcétera. Esto ya lo hemos venido hablando en diferentes momentos. Amén. La gracia de Cristo, que es la gracia de nuestro amado, es aquella gracia que nos da para poder nosotros ser libertados, restaurados, transformados, para que seamos el reflejo mismo de Él. Amén. Vamos al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Aleluya. Según San Juan. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan, en el capítulo 1, por favor. Juan capítulo 1 y en alguna de las clases anteriores, no me acuerdo si hace 3 o 4 clases, hablábamos de este versículo. Ya no profundizamos más porque obviamente quería poner un fundamento un poco más sólido para poder profundizar en este versículo. ¿De acuerdo? Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada a través de la gracia y la verdad vino a ser por medio de Jesús. Mire, ¿se acuerda que comentamos? Quizás no lo recuerde mucho, voy a tratar de ser muy breve, no voy a incidir mucho en esto, pero literalmente dice Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús. Sin embargo, decíamos que la palabra pero y la coma no están en el original. Y nosotros debemos de entender que la ley sí fue dada por Moisés, ajá, y la gracia y verdad vinieron por medio de Jesús. Eso es como deberíamos de leer o de traducir correctamente. Amén. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús. La ley, lo hemos estado diciendo mucho, no se opone a la gracia, sino más bien es el manual para que usted y yo podamos hacer uso pleno, ¿no?, de lo que es la gracia. En Romanos capítulo 1, versículo 5, váyase para allá por favor. Romanos capítulo 1, en el versículo 5 dice, y por quien recibimos, o sea, está hablando también de Jesús, obviamente, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para
la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Qué está diciendo aquí la Sagrada Escritura? Algo maravilloso. Está diciéndonos, fíjese bien, uno, que nuestro Señor Jesucristo, por Él recibimos la gracia y luego la palabra apostolado significa que somos enviados. Dicho de otra forma, usted y yo somos ministros de gracia. Debemos de ministrar gracia y no condenación. Pero he dicho muchas veces también que gracia no tiene nada que ver con desorden, con hacer lo que se me dé la gana, con salvo siempre salvo, etcétera, etcétera. Todas esas ideas tendenciosas fuera de la Sagrada Escritura. La gracia nos conduce a un estado de santidad. ¿De acuerdo? Anótelo por ahí. La gracia nos conduce a un estado de santidad. Esto significa que nosotros no solamente vamos a hablar gracia, sino que vamos a ministrar gracia porque la vivimos. Yo no podría hablar de que amo a Dios si no guardo sus mandamientos. Eso dice el Señor Jesús. El que me ama guarda mis mandamientos. Y luego dice aquí, para la obediencia a la fe en todas, perdón, me brinqué. No, sí. Romanos 1:5, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Recuerda que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tengo que obedecer? La palabra de Dios. Hay una parte de la Biblia que queda abrogada, destituida, quitada, que ya no sirve, que no funciona. De ninguna manera. La palabra de Dios es completa, viva y eficaz. ¿Qué nos dice entonces el apóstol Pablo? Que cada uno de nosotros prediquemos gracia y paz y que además nosotros no nos dejemos influenciar por querer creer que porque todos nuestros pecados han sido perdonados, ahora vamos a vivir como se nos dé la gana. En ninguna manera. Jesús mismo personifica la gracia divina. Esto es lo que nos dice el apóstol Pablo y lo que nos dice Juan. Vamos a regresar al Evangelio de Juan en el capítulo 8, por favor. Vamos a regresar ahí. Evangelio según Juan en el capítulo 8. Y dice cuando Jesús estaba en el monte de los olivos, ¿de acuerdo? Voy a empezar a leer desde el verso 1. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él y sentándose él les enseñaba. Qué tremendo. Vamos a ver qué sucedió aquí. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Claro que Jesús no se iba a poner a discutir con ellos. ¿Recuerdan que esto ya lo habíamos hablado en temas anteriores? ¿Cómo es que ellos estaban queriendo tentar a Jesús, estaban queriendo ponerlo a prueba, hablándoles de la ley cuando ellos mismos estaban violando la ley? Porque aquí dice, la ley de Moisés la ley de Moisés dice que a tales mujeres hay que apedrear en el verso 5. ¿Tú qué dices? Pues mire, no dice eso la ley de Moisés. La ley de Moisés dice que tanto el hombre como la mujer habían de ser apedreados. Ambos tenían que morir. ¿Por qué solamente le trajeron a la mujer y por qué no le trajeron al varón? Es más, ¿quién adulteró? ¿Ella o él? Claro, si yo soy soltero y me meto con una mujer casada, adultero, ¿de acuerdo? Si yo soy casado y tengo una relación con una mujer soltera, adultero también. Eso quizás es lo de menos, pero lo que quiero decir es que ¿quién de ellos estaba cometiendo la infracción? No sé si me estoy explicando. Otra vez, ambos estaban cumpliendo la infracción, no solo uno. Ellos estaban interpretando entonces la ley como se les dio la gana. Y esto va en contra de la gracia de Dios. Miren, efectivamente la ley decía que había que morir, pero el Señor antepone algo más grande que la ley y no viola o no desecha la ley, sino que la ley tiene un cuerpo y el cuerpo de la ley es el amor. ¿Qué estoy diciendo? Aleluya. La ley es la manifestación del Padre
que nos da para mostrarnos su amor. Por ejemplo, si usted tiene en su casa reglas, si usted tiene mandamientos, leyes, no lo hace para hacerle la vida más pesada o desagradable a sus hijos, ¿verdad que no? ¿Lo hace para qué? Para cuidarlos, para protegerlos, para proveerles seguridad. ¿Por qué? Pues porque les ama. Aquí en el versículo, aleluya, en el versículo 6 dice, mas esto decían para tentarle, para poder acusarle. Ellos estaban manipulando la ley, ¿para qué? Para tentar y para acusar. Hay gente que piensa que la ley es dada para eso, para tentar y para acusar. Nosotros no predicaremos más evangelio de arrepentimiento, de obras muertas, dice el apóstol Pablo, sino que predicaremos el evangelio de justicia. Es decir, no necesitamos hacer que la gente se sienta mal para creer en el Señor. La gente necesita saber que Cristo les ama a pesar de lo que hayan hecho, no los condena, porque es más grande su amor. ¿Cuál es la manifestación más grande de amor de nuestro Señor Jesús? Exacto, haber muerto en la cruz del Calvario. Nadie daría su vida por usted, quizás ni nuestros padres, pero Jesús dio su vida. Ese es el amor manifiesto. Y luego dice en el versículo, bueno, ya sabe, Jesús le dice, pues el que esté libre arroje la primera piedra, se empezaron a ir. Y entonces en el verso 10 dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Decía en otro momento que algunos piensan que aquí Jesús violentó la ley no aplicándola. La verdad es que Jesús no quiso manipular la ley porque para poder ser un juez justo necesitaba haber tenido a las dos partes ahí y entonces proferir el juicio. De lo contrario, él estaría dándole favor a uno y quitándole el favor a otro. Y eso no es justicia. ¿Vamos bien? Luego la escritura nos dice en Lucas, por favor vaya al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Lucas, en el capítulo 23, por favor. Lucas, capítulo 23. Y vamos a leer desde el verso 41, aunque le voy a poner en el contexto. En Lucas 23 nos está hablando sobre la resurrección, perdón, sobre la crucifixión de Jesús. Y ahí nos dice que junto a Jesús también crucificaron a dos hombres. Y bueno, uno al otro empezaron a decirle a Jesús, sálvate, y el otro le contesta. Ahí es donde quiero centrarme. En Lucas 23, 40, desde el 40. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes a tu Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, mas este ningún mal ha hecho. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Wow. ¿Sabe? Jesús cumple toda la ley hasta la cruz del Calvario. La bendita palabra dice que la paga del pecado es muerte. No es que Jesús haya pecado, sino que en sí mismo tomó todos los pecados de la humanidad, sus pecados, mis pecados. Cuando Jesús muere y es condenado en la cruz, fue precisamente porque todos los pecados que estaban en él, de todos nosotros, lo hicieron propicio para morir. Y dice la bendita escritura que aquí el ladrón, uno de los ladrones o uno de estas personas que fueron crucificadas, y seguramente no solo fueron ladrones, aunque la tradición dice eso, porque robar dependía de la gravedad, era también la sentencia, y la cruz era la peor de las consecuencias de delitos graves. ¿Ok? Bueno, dice este varón, a la verdad nosotros justamente padecemos
porque recibimos lo que nos merecemos. Vea usted cómo la gracia tiene que ver con que usted y yo no recibamos lo que nos merecemos, sino que el Dios Todopoderoso y Misericordioso nos da la gracia, una gracia que Jesús pagó. Decimos que la gracia es un don, es decir, un regalo. No tenemos que pagar por un regalo, pero no significa que no costó nada. Quien nos está dando un regalo, él ya pagó o ella ya asumió el costo del regalo que está entregando. Jesús nos está dando un regalo que él pagó con su sangre preciosa. Entonces, cuando estamos hablando de qué es la gracia, aquí podemos ver que es algo realmente invaluable, la misma vida de nuestro Señor Jesucristo. La gracia es invaluable, escríbalo por ahí. ¿Qué obtenemos nosotros cuando recibimos la gracia? Aleluya. Pues por la gracia también nosotros recibimos los méritos de Jesús. ¿Qué significa eso? Los méritos de Jesús significa que todo lo que es de Él ahora es mía. Y sabe, en la escritura, vaya por favor a Romanos capítulo 5. El apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 5. Aleluya. Dice en el verso 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. No es que la ley nos haga pecadores, sino que cuando sabemos que no debemos de hacer algo, en ese momento estamos pecando. ¿De acuerdo? Esto ya lo he explicado mucho con referencia a la ley. La ley no nos hace pecar. La ley nos hace descubrir lo que no debemos hacer y cuando nos atrevemos a hacerlo, entonces es cuando es considerado un pecado. ¿De acuerdo? Verso 21. Para que así como por el pecado reinó la muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante ¿quién? Mediante Jesucristo nuestro Señor. Aleluya. Amén. Estábamos muertos, estábamos condenados, estábamos ya dispuestos a la condenación eterna, al infierno. Pero Cristo Jesús, cuando muere en esa cruz, nos hizo reinar en justicia, dice la bendita palabra. La gracia debe reinar por la justicia. Es decir, que cuando usted y yo estamos predicando justicia, lo que estamos haciendo es que la gente venga a vida y sea librada de la muerte. ¿Significa que este cuerpo no va a morir? No, significa que este cuerpo podría morir si es que el Señor no viene pronto, pero este cuerpo se levantará de entre los muertos, es decir, resucitará y será transformado en un cuerpo incorruptible. Entre otras cosas, eso significa que no habrá más muerte. Amén. Aleluya. ¿Sabe? El amor de Dios va más allá de nuestra propia naturaleza. ¿Qué estoy diciendo? Lo acabo de decir, solamente lo explico más claro. El amor de Dios va más allá de lo natural. ¿Por qué? Porque este cuerpo, cuando muera, pues bueno, se lo van a comer los gusanos, qué sé yo, va a volver al polvo donde el polvo fue tomado. Sin embargo, en el poder de Dios, al tocar la trompeta, dice la Escritura, los muertos en Cristo resucitarán. Aleluya. Vendremos de muerte a vida. Es decir, el amor va a traspasar lo que es natural. Es muy claro esto. El amor vence a la muerte. La muerte no tendrá ningún dominio, la muerte no tendrá ningún poder. Nos levantaremos y este cuerpo corrupto se vestirá en incorruptibilidad. Es decir, ya no habrá dolor, ya no habrá enfermedad, ya no va a haber ningún malestar, etcétera, etcétera. ¿Usted y yo merecemos esta gracia? Sí, por supuesto que sí. ¿Sabe por qué? Porque así fue como lo decidió su Padre. Si usted no hubiese encontrado o hallado el amor del Padre, usted y yo estaríamos condenados, aunque fuéramos buenos, aunque hiciéramos buenas obras, aunque tuviéramos mucha fe en X, Y o Z. El único que puede salvarnos es Jesús. Aleluya. Y esto es lo que debemos entender. El beneficio de Jesús, la misericordia de Jesús,
es lo que trasciende todo entendimiento humano, toda ley física o toda ley biológica, todo queda sujeto a la perfecta voluntad de Dios. Y esa es nuestra esperanza, que por la gracia del Padre Celestial, nosotros nos levantaremos de venir de un camino de muerte, de destrucción, de pecado, de inmundicia, nos venimos a plantar en el camino de la verdad y la vida, es decir, en Jesús. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El verdadero camino de salvación es Cristo. Y cuando tú y yo entregamos nuestra vida a Jesús, en ese momento reconocemos, nuestro pecado, que hemos fallado, pero que también reconocemos que Jesús ha pagado y que yo no necesito pagar las consecuencias de mis pecados porque la misericordia de mi Dios es grande. ¿Sabe? El pecado, digámoslo así, nos haría merecedores de la ira de Dios. Sin embargo, el sacrificio de Jesús cambia todo. Hoy, en lugar de tener la ira de nuestro Dios, ¿sabe? Obtenemos su amor. Dice el profeta Isaías, por un breve momento me olvidé de ti, refiriéndose a Jesús en la cruz. Y ¿sabes? Vino hacia ti y hacia mí y nos abrazó, como un padre que recoge a su pequeño y lo lleva a su seno. Nos bendice, nos perdona, nos ama. Nuestro Padre nos limpia por la sangre de Jesús de todo pecado y después de que éramos tan desagradables por nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, etc., ¿sabe? Éramos tan desagradables, pero hoy usted y yo somos agradables a Dios. ¿No es maravilloso? Aleluya. Eso es gracia. Otra característica de la gracia, vamos por favor a Efesios capítulo 1. Efesios, aleluya. Capítulo 1, gloria a Dios. Libro del apóstol Pablo a los de Éfeso en el capítulo 1. Dice en el verso 3, es una bendición espiritual hermosa la que escribe el apóstol Pablo a los de Éfeso. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Escuche, subráyelo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Subraye, en Cristo. ¿Por qué? Porque fuera de Él estábamos muertos, pero en Cristo recibimos toda bendición. Versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Es decir, Jesús en la cruz pensó en ti, pensó en mí. Recuerda que Jesús fue antes que toda la creación. Eso dice en Juan capítulo 1, versículo 1. La omnisciencia de Dios, el todopoderoso Dios, había pensado en ti y en mí, aunque nuestros padres todavía ni siquiera hubieran existido. Desde entonces ya nos conoce Jesús. Voy a tratar de explicar esto. Número 1. Para Dios no existe el tiempo. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Es decir, no como nosotros que estamos sujetos a tiempo-espacio. No es así. Dios va más allá del tiempo y del espacio. Por eso dice que Él nos conocía. Versículo 5. Bueno, pero perdón, no terminé el verso 4. Dice, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Subráyelo. ¿Cuál es la característica de usted a través de la gracia? Es ser santo y sin mancha delante del Eterno. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Aleluya. Subráyelo. Nos hizo aceptos. Dios te acepta como tú eres, te ama tanto como tú eres que no quiere dejarte igual. Quiere perfeccionarte, quiere quitarte lo inmundo, lo necio, lo perverso y hacerte una criatura preciosa, perfecta, pura, santa. Amén. Así como Él es. Versículo 8. El versículo 7.
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Cómo son perdonados nuestros pecados? Por la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Aleluya. ¿A fin de qué? De que seamos para alabanza de su gloria nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿cómo dice? Subráyelo. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Sabe hasta qué límite tiene la gracia o hasta dónde nos serviría la gracia? Hasta que estemos completamente perfeccionados, hasta que seamos perfectamente capacitados, transformados con todos los recursos de nuestro Padre. Cuando tú y yo seamos completa y absolutamente redimidos por la herencia que hemos obtenido a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si usted se dio cuenta, en este pasaje, desde el verso número 3 hasta el verso número 14, aparecen 8 veces la preposición griega es if, es decir, en Cristo. ¿Sabes por qué? Porque quien nos hace merecedores de la gracia es Jesús. Jesús. Sin Jesús no podríamos ni ser hijos, ni ser salvos, ni ser transformados, ni ser redimidos, ni tendríamos la gracia del Espíritu Santo, ni seríamos alabanza del Padre, ni nada. En Cristo. La gracia no es a irnos del camino, no es hacer lo que se me dé la gana y dejar de congregarme y volver a lo que hacía o peor. No. Es en Cristo. Y esto, por favor, grábelo en su mente y en su corazón. Porque hay personas que me dicen, pastor, pero ¿y si yo me voy al mundo, entonces sigo teniendo gracia? ¿Y qué le puedo decir? Si tienes gracia, pero no puedes hacer uso de esa gracia que te llena de poder, que te llena de sabiduría, que te llena de unción, que te llena de todos los recursos del cielo, porque solamente es en Cristo Jesús. Amén. Así que cualquiera que piense que estoy predicando algo extraño, pues necesita empezar los estudios y terminarlos. No juzguemos, como dice por ahí un dicho, no juzguemos al libro por su apariencia, ¿verdad? Por la portada. No, estudiemos la bendita palabra. Eso es lo que los he retado una, otra y otra vez. Porque quiero decirte una cosa más. La gracia sin santidad no es gracia, es vanidad, es engaño, es autoengaño. No puede haber gracia sin santidad, porque si yo estoy en Cristo, por supuesto que preservo o conservo mi naturaleza correcta, que es santa, justa, que es poderosa, que es llena de autoridad. Aleluya. Amén. Vamos a leer en 2 de Corintios. Libro del apóstol Pablo a los Corintios. Segundo libro. 2 de Corintios, capítulo 5. Gloria a Dios. Aleluya. 2 de Corintios, capítulo 5. ¿Ya está usted ahí? ¿Cuántos estamos entendiendo esto? Si usted es hijo de Dios, pues usted se parece a Dios, ¿no? ¿Ha escuchado ese dicho de hijo de tigre? Pintito. Si mi Padre es santo, justo, perfecto, glorioso, yo también lo soy. Y debo de permanecer honrando a mi Padre
guardando y cuidando mi naturaleza para que nada de lo que yo haga lo avergüence. Eso es santidad. Amén. Vea lo que dice en el versículo 20, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Así que somos embajadores, otra vez, en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Si usted tiene una bronca creyendo que porque hizo una oración ya es santo y ya es salvo, usted se equivoca. En Juan 3:16, de manera literal, traducido desde el original en hebreo, dice: de tal manera amó Dios o el Adonai al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que crea obedientemente en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe? La palabra nos dice que debemos de permanecer en Cristo Jesús. De lo contrario, pues no estaríamos más que engañándonos, porque fuera de Él nada somos. Amén. Dice aquí en el versículo número 21, ponga especial atención. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Subráyelo. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Aleluya. ¿Sabes? Esa palabra es una palabra que se traduce que van. Es decir, para que nosotros, dice aquí la Escritura, seamos que van. Esta unión con Cristo es la unión íntima, vital y espiritual en Cristo Jesús. Si tú y yo no estamos que van, es decir, unidos en Cristo Jesús de manera íntima, ¿qué cree? Nosotros no lograremos ni siquiera agradarnos a nosotros mismos. ¿Cuántos de pronto decimos, yo mismo ya no me aguanto, no me soporto? Claro, porque nuestra naturaleza va en contra de lo que Dios quiere, porque lamentablemente estamos pervertidos por todo lo que nos rodea y nos influencia. Pero cuando ya nos salimos del mundo, es decir, empezamos a tener una comunión perfecta con nuestro Padre Celestial, entonces venimos a Kevan, K-E-V-A-N, unión perfecta. Amén. Vamos a leer otro texto en Primera de Corintios, vamos ahí. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, aleluya. En el capítulo 1, por favor, Primera de Corintios capítulo 1, versículo 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Amén. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, subráyelo, justificación, santificación y redención. Si usted está en Cristo, mire cuál es su naturaleza. Anótelo. Y si usted tiene que escribirlo, escríbalo hasta que se convenza. Primera de Corintios 1:30. Usted es hecho sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención. Dicho de otra manera, yo soy sabio, justo, santo y redimido. Esa es mi naturaleza. Y me tengo que gloriar en el Señor, porque antes, ¿quién era? Mentiroso, fraudulento, era pecador, inmundo, etcétera, etcétera, etcétera. Ese era yo antes de Cristo Jesús, pero ahora en Cristo Jesús soy sabio, justo, santo y redimido. Mire cómo me gozo. Aleluya. Esa es mi naturaleza. Amén. Vamos a Colosenses capítulo 2. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Colosenses capítulo 2, por favor. Dice aquí en el versículo 7, Colosenses 2:7, arraigados y sobreedificados en Él, es decir, en Jesús, y confirmados en la fe
así como habéis sido enseñados. ¿Cómo dice ahí? Abundando en acción de gracias, abundando en acciones de gracias, abundando en acciones de gracias. ¿Sabes cuál es su acción, tu actuar, tu diario ser a partir de este conocimiento de la bendita palabra? Que abundes en acciones de gracia, es decir, salvación, gloria, sabiduría, inteligencia, poder de Dios. Porque dice la bendita palabra, cuando todo eso venga, recibiréis ¿qué? Poder. Esa es la revelación del Espíritu Santo que hoy está en nosotros como hijos del Dios Altísimo. Amén. Vamos a leer otro texto en Apocalipsis capítulo 14. Hay muchos textos, pero ya no me quiero alargar más. Es maravilloso saber quiénes somos delante de Dios, ¿no es cierto? Maravilloso. Porque antes, ¿qué pensábamos de nosotros? No, yo soy torpe, yo soy un necio, yo soy un inútil, soy esto, soy un pecador, bla, 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 cosas sin sentido, cosas que solamente decimos por ignorancia, pero la palabra de Dios dice que tú y yo somos ahora sumamente especiales. Amén. Apocalipsis capítulo 14. Gloria a Dios. Versículo número 12, por favor. Apocalipsis 14, verso 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan ¿qué? Los mandamientos de Dios. Subraya esa parte. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Te lo voy a decir como debemos de entenderlo a estas alturas de este curso de gracia. Amén. Tendríamos que entender que diga, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan la ley y la gracia que es en Cristo Jesús. Amén. Porque los mandamientos de Dios es la ley que yo observo como una instrucción para vivir bien. Yo no voy a desechar la ley porque si la escritura dice no matarás, eso significa no solo preservar al otro, sino que yo pueda ser preservado, mi familia sea preservada. Imagínense si quitamos la ley y cualquiera pudiera matar a alguien. Yo no quiero morir, ni que alguien de mi familia muera, que lo maten. Alabado sea Dios por la ley. Nosotros debemos, dice la bendita palabra, guardar los mandamientos pacientemente. No para salvación porque dice, y la fe de Jesús, esto es la gracia de Jesús. Él ya cumplió la ley por mí. Yo la observo para ser agradecido. Para decirle, papito, ahora entiendo que la ley solamente me cuida, me protege, me preserva, y que Jesús me salva, me hace hijo y me hace heredero. Aleluya, qué maravillosa es la palabra de Dios. Amén. Pues, ¿qué cree que se nos acabó el tiempo? Vamos a leer el versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe. Fíjese bien, escribe. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que merecen en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansaran de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. ¿Cuándo yo voy a morir y morir en paz? Cuando yo haya trascendido a través de la verdadera enseñanza que es la gracia, que es evangelio de reino, que es haber hecho la perfecta voluntad de mi Padre Celestial. Miren, otra vez, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Si usted ha de morir de COVID, de lo que sea, a lo mejor saliendo se tropieza y muere, no tenga temor. ¿Por qué? Porque si hoy usted ha entendido la palabra del Espíritu, yo sé que hay un descanso. Un descanso. ¿Por qué? Porque ahora lo que sea que hago es por glorificarle, no para salvarme. Porque ahora lo que hago es para demostrar que mi Padre vive y reina y a Él sea la gloria, la alabanza y la adoración. Amén. ¿Por qué guardo la ley y por qué hago buenas obras? Para que Jesús sea enaltecido. Porque conviene que yo mengüe, pero que Él crezca. Si yo vivo en santidad, estoy honrando a mi Padre, no solo con mi voz, con mis palabras, las cuales se las lleva el viento, sino con mis hechos.
Por eso dice la Escritura, ama al Señor tu Dios con toda tu mente y con todo tu ser. No podemos, como decía el Señor Jesús, como otros, solamente alabarle por la cuestión de nuestra boca, sino alabarle con nuestras palabras, con nuestros hechos, con todo nuestro corazón. Amén. Te bendigo y te doy gracias por habernos acompañado en este estudio. Si el Señor lo permite, estaremos compartiendo algunos otros estudios. Creo que vale la pena tampoco acortar tanto porque conocer la gracia es conocer el estado de ser un hijo de Dios. Si yo sé que es gracia, yo sé quién soy. Y si yo sé quién soy, puedo obrar, como decía la Escritura, siendo un embajador de Cristo, estableciendo el reino de los cielos aquí en la tierra. Que el eterno Dios te bendiga y yo te bendigo. Amén. Padre, precioso y buen Dios, gracias por este tiempo, gracias por este estudio. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad, porque tu palabra nos edifica, porque tu palabra es vida. Precioso y buen Dios, bendice la familia de cada una de las personas que están viendo o escuchando este estudio. Bendícelos y guárdalos de todo peligro y de todo mal, Señor. No permitas que nada malo nos suceda ni a las personas que amamos. Te ruego, precioso y buen Dios, por todas las personas que están en los hospitales sufriendo el coronavirus o alguna otra afección debido a este virus. Precioso y buen Dios, líbranos de todo mal. Te ruego por la paz en Jerusalén y te ruego por tu bendición sobre todos los que te amamos. Papá, danos el pan nuestro de cada día y danos el consuelo, el gozo y la paz. Te lo suplico, precioso y buen Dios, en el nombre de Jesús. Que el eterno y poderoso Dios te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda la paz. Que el eterno Dios te bendiga y yo te bendigo en el nombre del Padre, de Jesús y del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Amén. 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 Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en un estudio más sobre la gracia. Gloria a Dios por tu vida, gloria a Dios por tu familia. Te bendigo y nos vemos en la próxima. Un abrazo. Hasta pronto.